Lo que veis en pantalla son dos números que a simple vista podrían perfectamente pasar por números primos. Sin embargo, ninguno de ellos lo es. Se tratan de dos números compuestos que pertenecen a la familia de los pseudoprimos. Uno de ellos es un número de Carmichael, también conocido como pseudoprimos absolutos de Fermat, mientras que el otro es un número de Lucas Carmichael. ¿Podrías, a simple vista y sin utilizar ni un lápiz, ni un papel, ni una calculadora, decir quién es quién? Pues al final de este vídeo seguramente que podrás. Para que un número compuesto pueda ser considerado como un número de Carmichael, tiene que cumplir con determinados requisitos que ahora vamos a recordar. Para empezar, tiene que ser un número impar, incluso puede acabar en 5. Tiene que estar compuesto como mínimo por 3 factores que sean números primos, que no se repitan. Tiene que estar libre de cuadrados, es decir, que este número no puede ser el producto del cuadrado de ningún otro primo. Y finalmente, tienen que cumplir con una característica que los hace muy especiales, que es la siguiente. Si cogemos un número de Carmichael y le restamos 1 y también restamos 1 a cada uno de sus factores, estos se transformarán en divisores del número de Carmichael menos 1. Esta característica especial hace que estos números sean muy escasos, al punto tal de que entre los primeros 10 millones de números naturales solo hay apenas un centenar de ellos. Por otra parte, los números de Lucas Carmichael también son números compuestos, impares, pueden acabar en 5, tienen que estar compuestos por al menos 3 factores que sean números primos, que no se repitan, tienen que estar libres de cuadrados y hasta ahí exactamente igual que los números de Carmichael, pero la diferencia está que si a un número de Lucas Carmichael le sumas 1 y también sumas 1 a cada uno de sus factores, estos se transformarán en divisores del número de Lucas Carmichael más 1. Es decir, la misma condición que cumplen los de Carmichael, pero en vez de restar 1, sumando 1. Esto hace también que los números de Lucas Carmichael sean muy escasos y al igual que los números de Carmichael, entre los primeros 10 millones de números naturales apenas hay 137 de ellos. Aquí tenemos una lista de los números de Lucas Carmichael que hay entre 0 y los 10 millones. Como vemos, el primero de ellos es el 399. En la lista tenemos a la izquierda todos los números de la lista de Lucas Carmichael, en el centro su forma de ser expresados en factores primos y a la derecha su forma de notación en múltiplos de 6 más 3, más 5 o más 7. Hacemos este tipo de notación porque estamos haciendo una investigación para comprobar la conjetura del 6, que es la que determina que todos los números primos mayores de 3 pueden ser expresados como un múltiplo de 6 más 5 o más 7. Entonces, vamos a ver en esta lista de Lucas Carmichael, a primera vista vemos que las posiciones son prioritariamente de múltiplos de 6 más 5. Hay algunas excepciones como esta, la primera y esta del 5719, pero en general toda la lista de Lucas Carmichael está compuesta mayoritariamente por múltiplos de 6 más 5. Es decir, que los números de Lucas Carmichael pueden expresarse con un múltiplo de 6 más 5 en su gran mayoría. Como vemos aquí al final de la lista, entre los primeros 10 millones de números naturales hay 137 números de Lucas Carmichael, de los cuales 3 proceden desde un múltiplo de 6 más 3, otros 3 proceden desde un múltiplo de 6 más 7, y finalmente 131 de ellos proceden desde un múltiplo de 6 más 5. Es decir, podríamos decir que abrumadoramente en mayoría casi todos los números de Lucas Carmichael proceden de un múltiplo de 6 más 5. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los números de Carmichael. Acabamos de ver las posiciones de los números de Lucas Carmichael con respecto a múltiplos de 6 más 3, más 5 o más 7, y ahora vamos a hacer lo mismo pero con los números de Carmichael. Como vimos en el anterior caso, la mayoría de ellos venían desde un múltiplo de 6 más 5. En el caso de Carmichael es al revés, la mayor parte de ellos vienen desde un múltiplo de 6 más 7. Vamos a hacer una revisión hasta el final de la lista. Al igual que los números de Lucas Carmichael, hemos visto que los números de Carmichael son muy escasos
y que también cumplen esta característica especial de estar situados en una posición múltiplo de 6 respecto del 7. Vamos a ir hasta el final de la lista. Y aquí, como podemos ver, hay 163 números de Carmichael entre los primeros 10 millones de números naturales, de los cuales 3 de ellos son múltiplos de 6 más 3. 6 múltiplos de 6 desde el 5 y 154 múltiplos de 6 desde el 7. Es decir, la gran mayoría, más del 95% de los números de Carmichael son múltiplos de 6 más 7. Vamos por un instante a nuestros números del principio. ¿Creéis ya que estáis en condiciones de decir a simple vista cuál de estos números es quién? Pues la solución es bastante sencilla. Si habéis prestado atención, podemos hacerlo simplemente restándole 5 o 7 a cualquiera de estos números y viendo si el número que nos queda es divisible por 6. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con este número de aquí. 1.097.459, le quitamos 5 y nos va a quedar 1.097.454. ¿Cómo podemos saber a simple vista si es divisible por 6? Pues por las reglas de divisibilidad del 6, que dicen que un número de 2 o más cifras que sea par y que además sea divisible por 3, será divisible por 6. ¿Y cómo sabemos eso? Pues sumando todas las cifras que componen el número para determinar si es divisible por 3. Es decir, el 9 cambia por un 4, 4 más 4, 8 y 5, 13, más 7, 20, 29, 30. 30 es divisible por 6, le habíamos restado 5, entonces por deducción este número es un número de Lucas Carmichael y por descarte este es un número de Carmichael. En la primera parte de este vídeo hemos visto que las posiciones de los números de Carmichael y de Lucas Carmichael siempre están relacionadas con un múltiplo de 6, más 5 o más 7. Y ahora lo que vamos a ver es una peculiaridad muy especial que tienen los números de Carmichael, que no se cumplen en todos los casos, pero que de todas formas nos va a resultar como mínimo sorprendente. Aquí tenemos a la izquierda una lista de los números de Carmichael, es una lista bastante larga que llega pues hasta más de 15 cifras. Vamos a dejarla por aquí al azar y ahora lo que vamos a hacer es comprobar dentro de la conjetura del 6 si existe algún tipo de relación entre los números de Carmichael y los números primos. Vamos a coger uno de estos números, este mismo, y le vamos a restar el anterior de la lista. Como veis, es un número que podemos a simple vista decir que es divisible por 6. ¿Esto por qué? Porque si asumimos que, como cierto que todos los números de Carmichael ocupan, o mejor dicho, la gran mayoría de los números de Carmichael ocupan posiciones múltiplos de 6 más 7, entonces si restamos un Carmichael del otro deberíamos obtener un múltiplo de 6. Vamos a verificarlo. Lo dividimos por 6 y vemos que es divisible por 6. Vamos a volver a dividirlo por 6 y aquí ya no es divisible. Así que vamos a volver a recuperar nuestro número original y vemos que 129.255.841 menos 128.697.361 nos da 558.480. Este número nos debería servir como número idóneo para encontrar un número primo utilizando la conjetura del 6. Es decir, este número múltiplo de 6 más 5 o más 7 debería determinarnos un número primo. Vamos a ver si es así. La primera posición sería el 85. Como el 85 sabemos que no es un número primo, tenemos que verificar la siguiente que correspondería. Y dentro de la conjetura del 6, la siguiente sería 6 números más hacia adelante. Es decir, 85 más 6, 91. Y como vemos, el 558.491 es un número primo. Esto no significa nada, ya que podréis decir, cualquiera coge dos números al azar de la lista de Carmichael, resta uno menos el otro y el número que obtiene
le agrega 5 y obtiene un número primo. Vamos a hacer una prueba al azar con cualquier número en donde nos quedemos, por ejemplo, este mismo que está aquí, y vamos a restarle el anterior de la lista. Verificamos que es divisible por 6, volvemos a verificarlo otra vez, y como vemos, lo podemos dividir por 6 solo una vez antes de que ya comiencen a aparecer decimales. Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes. Lo copiamos, lo pegamos y le sumamos 5 o 7. Ya sabemos que cuando acaba en 0, la posición de 5 se transforma en 11 de la siguiente decena, es decir, el 51. Y vemos que aquí, en la posición del 5, tenemos un número primo. Ahora bien, vamos a hacer ahora la prueba de multiplicar por 6 el número que obtuvimos antes y vamos a volver a multiplicarlo por 6 y a probarlo. Ahora vamos a pasar al 51 para la del 5 y como veis, nuevamente obtenemos un número primo. Es decir, cuando restamos un número de Carmichael menos el anterior, obtenemos un número que, si es divisible por 6, le sumamos 5 o 7 y obtenemos un primo, muchas veces. Pero si no sucede, volvemos a multiplicar por 6 el número obtenido, la cantidad de veces que puede ser descompuesto. Vamos a probar otra cosa. Este mismo que está aquí. Bueno, estos tienen coma que van a confundir a la calculadora, unos que no tengan coma. Este mismo. Copiamos este, lo pegamos y le restamos el anterior. Vale, otro número que dividido por 6 nos da un número entero. Vamos a volver a dividirlo por 6 y, como vemos, se puede descomponer dos veces. Ya una tercera no, porque nos da un número impar y no es divisible por 6. Así que vamos a recuperarlo. Este es el número que hemos obtenido, que podemos dividir por 6 hasta en 2 ocasiones, o descomponer por 6 hasta en 2 ocasiones, y vamos a probar si sumándole 5 o 7 obtenemos un número primo. La primera posición para el 5 sería el 93. Como vemos, en la primera posición para el 5 obtuvimos un número primo. Y este lo descompusimos antes en 2 ocasiones, así que vamos a multiplicarlo por el cubo de 6. Por 6, por 6, y vamos a volverlo a probar. 68 y 5, 73, que también nos da un número primo. A esta altura, pues, podríamos decir que es una casualidad muy grande que restemos un número de Carmichael de 9 cifras menos otro, que obtengamos un número tal que sumándole 5 nos da primo, y que si le multiplicamos por el cubo de 6, perdón, el cuadrado de 6, encontraremos este enorme número que también nos dará un número primo sumándole 5 o 7. Y vamos a hacer otra verificación más. Vamos a pararnos aquí. Vale, tenemos este número, verificamos que sea divisible por 6. Lo hacemos porque, aunque sabemos que la mayor parte de los números de Carmichael proceden de un múltiplo de 6 más 7, también hay excepciones, muy pocas, pero las hay, y justo podría ser que el número anterior fuera un número desde la posición del 5 y no nos diera un múltiplo de 6. Vale, pues lo dividimos de nuevo por 6 para verificar si es divisible, y como vemos, no. Entonces, vamos a probar este número. La posición del 5 es 25, pero tenemos que saltar hasta el 31. Y como veis, a la primera aquí tenemos un número primo. No vamos a hacer la locura de volver a multiplicar por 6 este, vamos a darnos este tiempo para buscar otro al azar por aquí. Este mismo.
Bueno, este tiene comas y confunde a la calculadora. Vamos a probar este que está aquí. Y le restamos el anterior. Vale, 4, 5 y 4, 9. Vale, sí, es un divisible por 6. Divisible por 6, una vez, divisible por 6. Dos veces, divisible por 6. Tres veces, divisible por 6. Bueno, 4 veces vamos a recuperarlo. Por 6, 1, 6, 2, 3 y 4. Este es el número que obtuvimos. Recordamos que se puede dividir hasta en 4 ocasiones por 6. Y vamos a sumarlo aquí y lo vamos a probar. La primera posición sería para el 5 el 11. Y vemos que es número primo. Y probemos la del 13, porque a veces hay gemelos. En este caso no lo hay. Bien, ya vimos que este se puede descomponer 4 veces. Pues habrá que multiplicarlo 4 veces, o como mínimo 3. Por 6, por 6, por 6. Vamos a probarlo aquí, pero en realidad la posición sería la próxima. Y vamos a probar si este número, la primera posición para el 5 es el 11 y para el 7 es el 0,7. No nos dio. Vamos a multiplicarlo por 6 una vez más. Lo probamos una vez más y si no pasamos a otra prueba. Vale, probemos el 11 para el 5. Y como vemos, a la cuarta potencia, es decir, este número menos este nos dio aquel número que ya ni recuerdo, que era divisible 4 veces por 6 y que multiplicamos por 6 elevado a la cuarta potencia y le sumamos 5 y nos volvió a dar un número primo. Una locura, ¿no? Vale. Lo hago una vez más y luego ya os dejo que lo hagáis en casa vosotros, con este mismo que apareció aquí. Vale, aquí tenemos este número que vamos a probar. Primero hacemos la división para ver cuántas veces se puede dividir por 6, para luego buscar en qué potencia tendremos que encontrarnos, o tendremos la posibilidad de encontrar nuestro número primo. Vamos a ver, dividido por 6 una vez, 2. Bueno, recuperamos el número. Hemos visto que solo se puede descomponer en 2 ocasiones. Y ahora vamos a probar este en la posición del 5 y la del 7. La del 5 sería el 37 y la del 7 sería el 39. En este caso, a diferencia de los anteriores, la posición que dio primo a la primera es la posición del 7. Para que veáis que no siempre da primo un múltiplo de 6 más 5 cuando estamos restando números de Carmichael entre ellos.